continuando con lo que habíamos visto. Vimos una unidad 1 de lo que es campo eléctrico, ahí vimos interacción de cargas eléctricas, cómo calculamos la fuerza de origen eléctrico, cómo podemos calcular la magnitud de lo que es la intensidad de campo eléctrico. Hoy vamos a desarrollar, bueno, antes de entrar a los detalles de esta unidad, de esta segunda unidad. Esa unidad 1 tiene un práctico, lo estoy acomodando el práctico, yo creo que fin de semana lo reviso y hasta lunes se los envío el práctico con algo más de material de teoría. Bien, vamos a ver una segunda unidad. Voy compartiendo una pantalla donde vamos a ver algunas diapositivas de la parte de teoría. Repasamos un poquito la parte de teoría y vamos a desarrollar la parte práctica de esta mitad de la unidad número 2. Como título, esta unidad lleva el nombre de potencial eléctrico. Voy a ponerlo en modo presentación. ¿Qué contiene esta unidad? Tiene una definición de lo que es potencial eléctrico, hay un concepto de diferencia potencial, las relaciones que existen entre campo y potencial. La segunda parte de esta unidad trata del tema de lo que son condensadores de capacidad o capacitores, que se lo conocen en alguna bibliografía. Está la parte del concepto de lo que son los dieléctricos y del desarrollo de ejercicios, la parte práctica. Como definición nos dice lo siguiente: si se conoce la intensidad del campo eléctrico en un determinado punto alrededor de una o un conjunto de cargas eléctricas, entonces es posible predecir la fuerza sobre una carga situada en ese punto. De igual forma, es conveniente asignar otra propiedad al espacio que rodea una carga y que nos permite predecir la energía potencial debido a otra carga situada en cualquier punto. A esta propiedad se la denomina como potencial eléctrico y nos da una definición de la siguiente forma, donde el potencial eléctrico lo vamos a denotar con una letra B, B dentilabial. Nos dice que en un punto situado a una distancia R de una carga, muy similar a lo que hacíamos para calcular la fuerza o para calcular la intensidad de campo eléctrico, muy similar se va a proceder para este cálculo de lo que es potencial eléctrico, pero tomemos en cuenta dos consideraciones o dos diferencias que van a haber. Para lo que era fuerzas de origen eléctrico y las intensidades de campo eléctrico, hablábamos de magnitudes vectoriales. Trabajábamos como si fuesen vectores, teníamos que calcular una magnitud, poder definir la dirección, calculando un ángulo que tenga de inclinación esa fuerza, y además del gráfico sacábamos un sentido hacia dónde iba la flechita. En este caso de potencial eléctrico, ya no son magnitudes vectoriales, son magnitudes escalares. Directamente calculamos un valor y ahí se termina el cálculo o el ejercicio. Solamente calculamos el valor. No precisamos aquí dirección ni sentido porque son magnitudes escalares, no son magnitudes vectoriales. La otra diferencia con lo anterior, en lo anterior, los dos subtítulos anteriores, interacción de cargas eléctricas o ley de Coulomb, con la otra formulita que utilizábamos para calcular las intensidades de campo eléctrico, intervenían solamente los valores positivos de las cargas, o sea, entraban a la fórmula como su valor absoluto. En este caso, para potencial eléctrico ya no hay eso. Si tenemos una carga negativa, ingresa la formulita, por favor, tomen en cuenta con su signo. Si tiene signo negativo la carga, entra con su signo negativo y nos irá dando valores de potenciales negativos. Ya esos dos detalles los vamos tomando en cuenta para el momento que nos toque desarrollar la parte práctica. Y la definición que nos da aquí es básicamente un resumen de lo que es la formulita. Nos dice el potencial B para un punto situado a una distancia R respecto a una carga,
nos dice que es igual al trabajo por unidad de carga realizada contra las fuerzas eléctricas. Dicho de otro modo, el potencial eléctrico mide la energía que posee el campo por unidad de carga, pero de manera escalar. Por aquí la tenemos la formulita y un gráfico donde nos va haciendo referencia de los datos que se precisa para ingresar en la fórmula. Voy a resaltar el cursor para mostrar cuál es la formulita. La formulita que vamos a utilizar en esta unidad para esta parte del subtítulo potencial eléctrico viene siendo de esta que tenemos en este recuadro, donde el potencial lo representamos con una B chica. En este caso le estamos poniendo un subíndice A, ya que vamos a calcular el potencial alrededor de esta carga Q en un punto que lo estamos denominando como A este punto. Este punto podríamos darle la denominación con la letra P, sería el punto P, cualquier letra que ustedes definan, asignarle es válido. Entonces lo que hacemos para ordenar un poquito la fórmula, ponemos potencial ¿dónde? Potencial en el punto A es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad o constante de Coulomb, que tiene un valor fijo similar a los valores que teníamos en la anterior unidad, 9 por 10 elevado a la 9, sus unidades Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué más multiplica en la fórmula? Multiplica una carga, hasta ahí muy parecido a lo que veíamos con la intensidad de campo eléctrico. No hay interacción de cargas aquí, solamente una carga a la vez. Pueden haber varias cargas y el montón de cargas va generando un potencial total. Muy similar a lo que veíamos con lo que es intensidades de campo eléctrico, pero de manera escalar, repito. Y la fórmula divide entre la distancia que hay desde el centro de la carga hasta el punto donde queremos determinar el potencial. Si ustedes se fijan, la diferencia con la anterior formulita de intensidad de campo eléctrico, donde la denominábamos con la letra E, venía siendo esta misma fórmula exactamente, con la diferencia de que en el denominador la distancia estaba elevada al cuadrado. Entonces, la diferencia con esta formulita es esa. Y esta fórmula la podríamos escribir en términos de la intensidad de campo eléctrico como el potencial va a ser igual a la intensidad multiplicado por la misma distancia R, donde R en el numerador y R cuadrado en el denominador se simplifican y nos queda directamente esta formulita del potencial. ¿Qué son estos valores? B sub A es el potencial en el punto A, K la constante proporcionalidad, R la distancia y Q es la carga que nos va creando el campo eléctrico. Esta formulita es bueno que la copien a su formulario, la tengan en sus apuntes, es cortita, simple. Se va haciendo, por si acaso, mucho más simple los cálculos de la parte práctica en esta unidad que lo que habíamos visto hasta lo anterior. Lo anterior, si bien es cierto, la parte de electricidad y el utilizar las formulitas no era muy complejo, no es muy difícil. Lo más trabajoso o la mitad del ejercicio consiste en desarrollar sumas de sistemas de vectores, ¿no? Ya sea en cuanto a las fuerzas de origen eléctrico o los vectores que representan las intensidades de campo eléctrico. Para este caso no nos complicamos con vectores, simplemente calculamos valores, hacemos una sumatoria, ya sean positivos suman, si son negativos restan, y obtenemos un potencial total. Una relación que hace en cuanto a lo que es el potencial eléctrico, recoge dos conceptos de lo que es física 1. Tenemos nosotros en física 1 la definición de trabajo que nos dice que es igual a la fuerza por distancia y lo denota generalmente todas las bibliografías con la letra W, lo que es el trabajo igual a la fuerza por distancia. La similitud que hay en cuanto al potencial eléctrico B, decíamos que es igual a la intensidad de campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, es una fuerza, la intensidad de campo que se genera alrededor de cualquier carga, multiplicado por la distancia, nos va a dar justamente, vamos a llegar exactamente a la misma formulita de lo que es potencial, la anterior que veíamos.
Las unidades que vamos a utilizar para el sistema internacional, el trabajo viene dado por joules o julio dividido entre coulomb, y esta división nos va a generar como unidad el voltio. Esta partecita de las unidades es importante, igual que lo anoten a sus apuntes. Joule sobre coulomb, su unidad en la que se mide lo que es el potencial eléctrico, viene siendo el voltio. Como nota, nos dice considere el signo de la carga para realizar los cálculos. Es lo que le decía, la diferencia con los anteriores conceptos que hemos visto, no ingresaban los signos negativos a la fórmula. Para este caso, a la formulita sí ingresan con su signo negativo si es que tuviesen las cargas, si tienen positivo como positivo a esta formulita. Similar a lo que pasaba cuando teníamos un conjunto de cargas, tanto para calcular las fuerzas resultantes o para calcular las intensidades de campo resultantes, había una superposición de efectos o principio de superposición que nos dice que el potencial eléctrico en un determinado punto del campo eléctrico creado por un conjunto de cargas puntuales es igual a la suma algebraica, ya no es vectorial, fíjense aquí, ya no es suma vectorial, sino directamente suma algebraica de los potenciales de cada una de las cargas de forma gráfica. Si tenemos nosotros una carga Q sub 1 positiva, Q sub 2 negativa y Q sub 3 positiva, al final el potencial en un punto cualquiera alrededor de estas cargas, que para este ejemplito estamos poniéndole que el punto A está en esta ubicación, donde desde A hacia la carga 1 tenemos una distancia R sub 1, desde A hacia la carga 2 tenemos una distancia R sub 2, y desde A hacia la carga 3 tenemos una distancia R sub 3. Entonces nos dice que el potencial en este punto no es más que la sumatoria de las constantes de Coulomb por la carga, por cada carga, dividido entre la distancia que hay de cada carga al punto A, y no hace más que una sumatoria. Y aquí la desglosa, ¿no? El potencial que genera la carga 1, más el potencial que genera la carga 2, más el potencial que genera la carga 3. Al final hacemos una suma algebraica. Si esta carga que es negativa ingresada a la fórmula nos va a dar seguramente un valor B sub 2 negativo, entonces cuando digo suma algebraica, este va a restar a este de aquí y le suma a este, y al final obtendremos un solo valor. Las unidades, habíamos visto que Joule sobre Coulomb nos van a dar en voltios para el sistema internacional cuando trabajemos con lo que son potenciales eléctricos. Hay un concepto que viene siendo diferencia potencial, es más conceptual esta partecita, nos dice que es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba, generalmente denominada como Q sub 0, desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Veámoslo con ejercicio, cómo funciona esta formulita. Es muy simple, muy cortito. Vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios para ver cómo funciona la fórmula. Copiémonos, por favor, este enunciado. Nos dice ejercicio número 1, el enunciado. Se colocan las siguientes cargas en un cuadrante de una circunferencia. Q sub 1 tiene un valor igual a 8 por 10 a la menos 8 microcoulomb, Q sub 2 tiene un valor de menos 2 por 10 a la menos 8 microcoulomb, y una carga Q sub 3 que está por aquí tiene un valor de menos 4 por 10 a la menos 8 microcoulomb. Según se observa en la siguiente figura, punto y coma, nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto P. Esta es la semicircunferencia, lo copien en el gráfico más, por favor. Tiene un radio de 5 metros, vale decir que desde P hacia todas las cargas tiene una distancia R igual a 5 metros. El punto donde vamos a calcular el potencial es en el punto P, está en esta ubicación. Tenemos Q sub 1 positivo, Q sub 2 negativo y Q sub 3 negativo. Vamos, por favor, copiando este enunciado y vamos a ver la resolución de este ejercicio, cómo utilizamos la formulita a través de la reproducción de un video.
Le damos un minutito para que terminen de copiar su enunciado, por favor, y su gráfico más, que es parte del enunciado. Para la reproducción del video voy a apagar mi cámara para evitar que el audio se entrecorte. De todos modos, mientras va dándose la reproducción, no es largo el ejercicio, así que por favor lo van copiando. Finalizando el video, si alguien tiene alguna duda de cómo utilizamos la formulita o las operaciones que hacemos, las pueden hacer sus consultas finalizando lo que es el video. Entonces, un minutito más y pasamos a la reproducción del video donde nos muestra la resolución de este ejercicio. Bien, voy a pasar a la resolución del ejercicio. Voy a compartirle el audio para que se escuche mejor y darle un nivel de volumen donde nos permita escuchar claramente. Mientras vamos viendo la resolución del ejercicio, voy a pedirle que por favor acompañemos con los cálculos que se van realizando por si hubiese algún error en cuanto a los cálculos para este ejercicio. Número 1. Nos dice, se colocan las siguientes cargas en un cuadrante de una circunferencia, donde la circunferencia va a tener de radio igual a 5 metros. Va a tener la circunferencia en radio igual a 5 metros. Ese es uno de los cuadrantes de la circunferencia. Obviamente hacia aquí la circunferencia continúa, pero solamente nos vamos a centrar en ese cuadrante. Nos dice que este radio es igual a 5 metros. Va a haber una carga positiva por aquí que va a ser Q sub 1 y vale 8 por 10 a la menos 8 microcoulomb. Q sub 2 va a estar con una inclinación de 45 grados sobre el perímetro de este segmento de circunferencia, que ese valor va a ser un valor de carga negativo, vale 2 por 10 a la menos 8 microcoulomb. Y Q sub 3 va a estar en este lado, que vale, vamos a hacerla esta Q sub 3 negativa, y que vale 4 por 10 elevado a la menos 8
microcoulomb. Este valor de aquí, si se trata de un segmento de circunferencia, este radio va a ser la misma distancia constante en todas partes de la circunferencia, por lo tanto esta medida igual va a ser 5 metros. La de la vertical también viene siendo los 5 metros. Nos dice el enunciado que aquí hay un ángulo de 45 grados, este ángulo le llama con la letra griega I. Nos pide el potencial eléctrico en qué punto. El potencial eléctrico nos está pidiendo en este punto que lo ha llamado como P. Similar a lo que hacíamos en los otros ejercicios, el punto de estudio va a estar en este punto de aquí. Debe ser simplemente una flechita para indicar que solamente queremos el potencial eléctrico en ese punto. La única fórmula que tenemos para resolver el ejercicio de potencial eléctrico nos dice que el potencial lo representamos como una letra B, que es igual a la constante K por la carga que nos genera el potencial, dividido entre la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde vamos a calcular el potencial. Esa es la formulita. Muy parecida a la anterior, el valor de la constante de Coulomb es el mismo valor que estamos utilizando para todos los ejercicios, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro sobre Coulomb cuadrado, metro cuadrado, ¿no? Seguimos con el ejercicio y vamos a denotar del siguiente modo. Vamos a decir que el potencial, voy a hacerlo aquí arriba, el potencial el potencial en el punto P va a ser igual al potencial que voy a tener en este punto P debido a la carga 1 más el potencial que voy a tener debido a la carga 2 en el punto P más el potencial que voy a tener debido a la carga 3 en el punto P. Todos los potenciales los calculamos aquí. El potencial que nos genera esta carga, el potencial que nos genera esta carga 2, el potencial que nos genera la carga 3. Directamente la suma algebraica, ya que son magnitudes escalares cuando hablamos de potencial eléctrico. Para cada caso vamos a utilizar la formulita y digo que el potencial en el punto P es igual al potencial que voy a tener en el punto P debido a la carga 1. Para ese caso utilizo la formulita y me dice que es igual a la constante K por la carga Q sub 1 dividido entre la distancia que hay desde la carga Q sub 1 hasta el punto P. De forma genérica puedo llamarle el valor de R sub 1. Sigo con la siguiente, más la constante K, la carga Q sub 2 por dividido entre la distancia que hay desde la carga 2 hacia el punto P, que le puedo llamar R sub 2, más la constante K, para este caso, por Q sub 3, dividido entre la distancia que va a haber desde la carga Q sub 3 hacia el punto P, le voy a llamar R sub 3. Yo sé que los valores de R sub 1 es igual al R sub 2, es igual al R sub 3, y en este caso es el radio, ¿no?, que tiene ese segmento de circunferencia, que son 5 metros. Si yo sé que todos estos valores son iguales, R sub 1 va a ser igual a los 5 metros, o si quieren, todo esto lo llamo simplemente como R. ¿Qué van a ir? A ver.
potencial en el punto P. Continuamos. Voy a factorizar esto un poquito. Va a ser igual a K sobre I multiplicado, y entre paréntesis pongo el valor de curso 1 más curso 2 más el valor de curso 3, lo puedo poner expresado en potencia. Reemplazo la potencial de P es igual a la constante 9 por 10 elevado a la 9 metro cuadrado sobre el cuadrado. Al denominador de hoy voy a bien, esa es la resolución para este ejercicio. A ver un ratito aquí. En este caso, aquí continúa. Voy a tener nuevamente mi cámara y hasta aquí lo único que hace, plantea la formulita, los valores de R son iguales, va factorizando y vamos a ponerle los valores para hacer los cálculos. Si la formulita me indica que ya no hay cuadrado entre paréntesis para la reducción, si eso lo desarrollo, que es igual a 8, lo quiero llevar aquí de forma para tener la posibilidad de simplificar la unidad de no denominador que no con la posibilidad de volver a comenzar. Y digo que como multiplicación, una relación integral, si lo pongo en el denominador, voy a buscar por acá el denominador, también incorporo para que se me simplifique. Digo que un microcoron, su equivalencia, ¿cuánto es? Y lo mismo que decir 1 por 10 elevado a 6 cobre. En ese caso se me simplifica y se lleva a operaciones de recurso 1. Hacemos operaciones 8 por 10 a menos 8 multiplicado por 1 por 10 a menos 6. Eso me va a dar un valor de 8 por 10 a la menos 14. ¿Qué unidades se simplificaron medio colon? Me queda colon. Entonces voy y reemplazo los valores de las cargas, pero ya convertidos a colon. Voy a decir que el valor de curso 1 es lo mismo que decir 8 por 10 elevado a la menos 14 colon. Podría yo ponerle aquí el valor positivo de la carga curso 1, que en este caso es positiva, pero es opcional, lo dejo. Me dice más el valor de la carga curso 2. Pero el valor de la carga curso 2 es negativo. Positivo con negativo. Aquí en potencial eléctrico ya interviene el signo. Entonces, cuando yo hago operaciones con una carga negativa, a esta suma que voy haciendo, al ser negativa, el valor de la carga curso 2 se va a hacer negativo. ¿Y cuánto vale? 2 por 10. Tengo el valor de 2 por 10 a la menos 8 microcoulomb, pero lo llevo a coulomb y voy a tener 2 por 10 a la menos 14 coulomb. La misma operación que hice aquí para el curso 1, la hago para el curso 2 y obtengo este valor. Sigo sumando las cargas. Curso 3 positivo, negativo. Tengo negativo más por menos se va a hacer menos. ¿Cuánto vale curso 3? 4 por 10 elevado a la menos 8, pero yo lo voy a llevar a la formulita en coulomb, no en microcoulomb, y voy a decir 4 por 10 a la menos 14 coulomb. Aquí cierro paréntesis y voy a decir que el potencial en el punto P, voy a volver a escribir esto, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y en el denominador tengo los 5 metros. Si sumo 8 por 10 a la menos 14
Tengo por ahí también menos 2 por 10 a la menos 14 y menos 4 por 10 a la menos 14 me va a dar un valor positivo de 2 por 10 a la menos 14. Cuando yo hago operaciones, este colon que tengo en el numerador se va a ir con el cuadrado que tengo en el denominador y voy a obtener un valor de potencial en P que va a ser igual. Hacemos esa multiplicación y nos va a dar un valor de 3,6 por 10 elevado a la menos 5. ¿Qué unidades tengo? Vamos a hacer aquí como un cálculo auxiliar. Me quedó newton por metro cuadrado. Aquí que me quedó dividido entre un colon que me sobró de simplificar y en el denominador que tengo la unidad del metro, ¿no? Si aquí yo hago extremos con extremos y medio con medio, este es el barra de quebrado, que voy a tener, aquí es lo mismo que tener metro sobre 1, en el denominador voy a tener, en el numerador, perdón, newton metro cuadrado, y en la parte del denominador voy a tener metro por colon, extremo con extremo, y medio con medio. Newton por metro cuadrado por 1 es lo mismo que Newton por metro cuadrado, y el denominador me queda metro multiplicado por colon. Ahí se simplifica este metro cuadrado con este, y tengo por aquí Newton por metro sobre colon. Newton por metro es una unidad de trabajo que es igual a Julio. Lo expresamos como una J. Y en el denominador tengo un colon. La división de Julio sobre colon de la comunidad para el sistema internacional, el voltio. Este sería el valor del potencial en el punto P. Bien, esa es la resolución para este ejercicio 1. Copiémoslo por favor a sus apuntes. No sé si hay dudas en alguna parte del ejercicio, podemos ayudarles con las dudas que hubiesen mientras las demás personas terminan de copiar. Vamos a darle un par de minutitos por favor para que terminen de copiar a sus apuntes y continuamos. En esta parte simplemente hemos visto cómo se utiliza la formulita. Pueden haber más situaciones, más casos para este subtítulo, pero la forma en que vamos a seguir para la resolución es básicamente la misma. En vez de ser figuras así como esta semicircunferencia o este cuarto de circunferencia, pueden estar dispuestos en triángulo, pueden estar dispuestas las cargas alrededor de un cuadrado, no va a variar mucho, simplemente es calcular las distancias en línea recta desde la carga hacia el punto P en este caso, o hacia el punto donde queremos saber el potencial. Las variantes no hay muchas, pero de todos modos vamos a hacer un par de ejercicios más para que sigamos viendo cómo funciona el uso de esta formulita. Me confirman cuando lo tengan copiado, por favor, el ejercicio este a sus apuntes para que continuemos. Un ratingo, por favor, ingeniero. Claro, claro que sí. Dejamos esta pantalla un par de minutos más.
Bien, si ya lo tenemos, vamos continuando. ¿Me confirman, por favor, si ya lo tienen? Listo, ingeniero. Bien, continuamos. Tenemos un enunciado, nos dice ejercicio número 2. Ahí está el enunciado, son 4 líneas, muy parecido al anterior. Se tiene un cuadrado de 1 metro de lado con las siguientes cargas. Y ahí nos da los valores de las cargas. Q sub 1 igual a 1 por 10 a la menos 8 coulomb, coma Q sub 2 negativa la carga, 2 por 10 a la menos 8 coulomb, coma Q sub 3 tiene un valor positivo de 3 por 10 a la menos 8 coulomb, y una carga Q sub 4 que tiene un valor de 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Según se observa en la siguiente figura, nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto P. ¿Dónde está ubicado el punto P? En el centro del cuadrado. Este gráfico es parte del enunciado, lo van a copiar por favor a sus apuntes. Tenemos este cuadrado, 1 metro de lado. Bien, aquí en el centro donde se cruzan las dos diagonales, ahí está el punto P. Para ese punto calculamos el potencial eléctrico. Le damos un par de minutitos para que copien este enunciado más su gráfico. Bien, continuamos hacia la resolución de este video. Un ratito, ingeniero, no terminé de copiar el ejercicio todavía. Ya, mientras terminan de copiar, decía, tenemos las cargas acomodadas de esta forma. Q sub 1 por acá, por el lado izquierdo abajo del cuadro, la parte inferior. Ahí está su valor de Q sub 1 positivo, Q sub 2 negativo, 2 por 10 a la menos 8, Q sub 3 positivo, 3 por 10 a la menos 8, Q sub 4 tenemos positivo, 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Copiémoslo el grafiquito más, es importante. El enunciado generalmente viene hasta donde está la parte del gráfico y nos muestra la ubicación donde queremos calcular el potencial. En este caso no nos complica mucho porque no es necesario graficar flechitas o graficar fuerzas, ¿no? Como graficábamos para lo que era interacción de cargas eléctricas, signos iguales, repulsión, signos diferentes, atracción, un poquito más simple porque no hay gráficos que elaborar, pero sí para poder trabajar de una forma más limpia, es bueno hacer este gráfico en un buen tamaño donde se aprecie bien en detalle y no nos confundamos básicamente con las distancias que se deberá calcular desde Q sub 1 hasta el punto P, desde Q sub 2 hasta el punto P, desde Q sub 3 hasta el punto P, siempre en línea recta. Lo más complicadito para este tipo de ejercicios, se van a dar cuenta ustedes que no es el usar la fórmula, porque ustedes ingresan con valores en la fórmula y les da los resultados. Lo que más puede complicar es calcular las distancias desde las cargas hacia el punto donde se quiere realizar el cálculo del potencial eléctrico. Y la idea de nuestra clase de hoy es justamente practicar un poquito para que después no nos complique a la hora de resolver algunos ejercicios de exámenes o de práctico. Si ya lo tenemos, me confirman para que veamos la resolución, por favor. Bien, continuamos entonces. Voy a silenciar mi micrófono para evitar que nos genere, que se entrecorte el audio. Número 2. Nos dice se tiene un cuadrado de 1 metro de lado y en cada vértice del cuadrado tenemos cargas eléctricas.
1 metro de lado, 1 metro de lado. Tenemos una carga Q1 por aquí, que viene siendo positiva y vale 1 por 10 a la menos 8 coulomb. Por aquí vamos a tener Q2 negativa, que vale menos 2 por 10 elevado a la menos 8 coulomb. Q3 igual a 3 por 10 a la menos 8 coulomb positiva. Aquí una cuarta carga positiva, Q4, que vale 2 por 10 a la menos 8 coulomb. Nos dice calcular el potencial eléctrico en el centro del cuadrado, que está el punto P. Si nos fijamos, cuando damos el cálculo del potencial eléctrico en este punto, la distancia que voy a necesitar es desde la carga Q1 hasta el punto P. Es esta distancia que la voy a resaltar en color negro. Voy a necesitar esta distancia desde la carga al punto P, que justamente es la misma distancia para todos los casos. ¿Cómo voy a calcular esa distancia? Si aquí forma 90 grados, este sector es igual a 0,5 metros y esta partecita es 0,5 metros. Aplicando y ahora puedo calcular este valor, que es R sub 1, esta distancia donde R sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado. Vamos a hacer con unidades: 0,5 metros al cuadrado más 0,5 metros al cuadrado. Haciendo cálculo vamos a obtener 0,707 metros. Y esto va a ser lo mismo que decir, en forma general, va a ser igual al valor de L sub 1, igual al valor de L sub 2, que va a estar por aquí, igual al valor de L sub 3, que va a estar por aquí, igual al valor de L sub 4, que va a estar por aquí, y en todos los casos vale 0,707 metros. Utilizando la formulita del potencial eléctrico, voy a decir que el potencial en el punto P va a ser igual al potencial, debido a la carga Q sub 1 para el punto P, más el potencial de la carga Q sub 2 para el punto P, más el potencial de la carga para el punto P, más el potencial de la cuarta carga Q sub 4 en el punto P. Apliquemos la fórmula para este caso, es igual a la constante K por Q sub 1 sobre L sub 1. Para el siguiente caso es la constante K por Q sub 2 sobre L sub 2 más el potencial de 3 es igual a la constante K Q sub 3 sobre L sub 3.
Ahora constante K por Q sub 4 sobre D sub 4. No perdamos de vista que todos estos valores es igual a R. Por lo tanto, aquí puedo factorizar y decir que el potencial de P es igual a la constante K sobre R, que es el mismo valor. Eso multiplica Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4. De ahí podemos nosotros reemplazar valores y decir que el potencial de P va a ser igual a que cuánto vale K en el numerador, es la constante de Coulomb, que es un valor fijo, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y vale en todos los casos 0,707 metros. Q sub 1, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la menos 8 Coulomb. Q sub 2 a negativo, entonces va a entrar con su signo negativo. 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Q sub 3 positivo. 3 por 10 a la menos 8 Coulomb. Q sub 4 positivo. 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Cierro paréntesis, hago operaciones y voy a tener, haciendo operaciones, vamos a tener que el valor del potencial es igual a 9.11, que unidades me va a quedar. Aquí tengo Coulomb, con este Coulomb se van a ir, cuando sume los Coulomb se van a ir con este Coulomb cuadrado. En el denominador tengo un metro, con el cuadrado si era en su momento, me va a quedar las unidades Newton por metro sobre Coulomb. Dijimos que esto es igual a Julio, y Julio sobre Coulomb es igual a voltio. Sería esta la resolución, es el valor del potencial del punto P. Ingeniero, una consultita. No se logra distinguir muy bien los números y la pizarra, se ve medio distorsionado. Sí, eso mismo lo decía. Del potencial del punto. Sí, ahí activé mi micrófono, estaba viendo, sí que es súper borroso la imagen del video, ya no marcaba bien lo que eran los marcadores. ¿Cómo hiciéramos para poder visualizar esto? No va a haber forma, creo. Pero de todos modos, anotémonos este valor. Nosotros creo que hasta aquí no hay problema. B sub P, voy por parte, es igual a la suma de los potenciales que nos genera cada carga, vale decir, el potencial debido a la carga 1 en el punto P y así hasta la cuarta carga. Y para todos estos casos es la formulita, aplicar la fórmula en los 4 casos. Aquí factoriza la distancia y la constante porque es un valor el mismo para cada término. Y lo único que hace es cargar los valores de las cargas. Hace operaciones y le sale un valor de 509.11 voltios. Ese es el valor al que debemos llegar, ya para que ustedes lo resuelvan esto en sus cuadernos
y lleguemos a ese valor, 509.11 voltios. El gráfico creo que está más o menos claro. La distancia R, voy a ver dónde lo hace el cálculo. La distancia R, que es la misma para el caso de R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4, es igual a 0,707 metros. Eso es lo que carga al denominador, ¿no? En este valor de aquí. Yo creo que no complica mucho y cargarle valores y hacer operaciones. Ya en esta parte de potenciales eléctricos no es muy complejo, no hay mucha complicación, así que lo desarrollamos en sus apuntes con los datos que tenemos en el enunciado. De todos modos, si hay alguna duda, estamos para ayudar. Perdón, nos corrige Daniel Mauricio Romero, nos dice 509,19. Ese es el valor correcto, por favor. Yo lo visualizaba como 11, pero es 19. 509.19 voltios. A medida que van haciendo los cálculos, lo verifican los valores. Bien, creo que no hay mucho para copiar ahí, ya que no se ve muy claramente, pero lo tienen los valores para desarrollarlo. Continuaremos, por favor. No sé si por lo menos el gráfico ya lo tenemos copiado y esta parte que se ve me confirman para que sigamos avanzando. Sí, ingeniero, todavía lo tenemos copiado. Ya, perfecto. Vamos continuando. Como ejercicio número 3, tenemos lo siguiente. Dos cargas eléctricas Q sub 1 igual a 2 coulomb, Q sub 2 igual a 6 coulomb. Se encuentran separadas a 50 centímetros, nos dicen. Desde la carga Q sub 1 hacia la carga Q sub 2 hay una separación de 50 centímetros o lo mismo que es medio metro. Nos dice 50 centímetros una de la otra según se observa en la figura. Y nos pregunta, dentro de signos de interrogación, ¿a qué distancia de la primer carga los potenciales se igualan? ¿A qué distancia respecto a la primera carga, en qué ubicación donde estará, los potenciales van a ser iguales para que el que nos genera esta carga 1 y va a ser el mismo potencial que nos genera esta carga Q sub 6? Copiémoslo el enunciado, son 4 líneas, aquí está el gráfico y para que veamos la resolución de este ejercicio. En lo que consiste el ejercicio es justamente encontrar esta distancia X, que es el punto donde ubicaremos A, que cumple la condición de que los potenciales son iguales. El potencial que genera la carga 1 es igual al potencial que genera la carga Q sub 2. Le damos un par de minutitos para que copiemos el enunciado, más el gráfico que es parte del enunciado, y de ahí paso a la resolución, a mostrar el video donde está la resolución de este ejercicio. Veamos la resolución. Ejercicio número 3 nos dice que hay dos cargas eléctricas cuyos valores son 2 y 6 coulombs respectivamente, se encuentran separadas a 50 centímetros sobre una línea horizontal o una de la otra. Vale decir, si tengo una línea, aquí voy a tener una carga Q sub 1 positiva, que vale 2 coulombs, y por aquí voy a tener una segunda carga Q sub 2 positiva que vale 6 coulombs. Entonces hay una separación de 50 centímetros. Nos dice a qué distancia de la primera carga los potenciales se igualan. A qué distancia de esta carga vamos a hacer que el potencial sea
Igual, voy a buscar un punto sobre la línea recta que une las cargas. Y ese punto voy a llamarlo como punto A. A ese punto. Nos dice que hay una distancia X que no conocemos, que es respecto de la carga Q1, donde va a estar ese punto donde los potenciales son iguales. Si todo es 50 y este pedacito es aquí, esto va a ser igual. $50 centímetros menos X. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el potencial en el punto A va a ser igual a qué, o planteado de otra forma, no nos pide cuál es el potencial aquí, simplemente nos dice en qué punto los potenciales van a ser iguales, vale decir, en este punto A que nosotros estamos llamando, voy a tener un potencial debido a la carga Q1, y este potencial a este mismo punto debido a la carga 2, el potencial en A debido a la carga 2, los potenciales son iguales. Hagamos caso, pero con la formulita que me dice la constante K por la carga Q1 dividido entre la distancia que es X igual a la constante K por la carga Q2 dividido entre la distancia 50 centímetros menos X, lo voy a expresar en metros, y en metros sería 0,5 metros menos X. De aquí que se puede simplificar, de aquí se nos simplifica la constante K, que me va a ir quedando, me va a quedar, lo ordeno un poquito, esto lo mando a multiplicar 0,5 metros menos X, va a estar multiplicando con Q1, y en el otro lado que voy a tener, este lo mando al otro miembro, X por Q sub 2, lo voy a ahorrar aquí. Voy a poner valores y voy a tener 0,5 metros menos X multiplicado por Q sub 1, ¿cuánto vale? 2 Q igual a este otro lado X, ¿cuánto vale X? Es lo que no sabemos, y Q sub 2, ¿cuánto vale? 6. Hago operaciones 2 por 0,5 van a dar 1 metro menos 2x, la multiplico y lo agrego un poquito en este lado, 6 veces x, lo llevo al otro miembro y voy a tener 6x más 2x igual a 1, esto lo vamos a decir 8x igual a 1, donde x es igual a 1/8, y esa división me va a dar igual a 0,125 metros. Expresado en centímetros tendríamos como 12,5 centímetros. Vale decir que desde la carga 1 a una distancia de 12,5 centímetros, en ese punto los potenciales son iguales. El potencial que se me origina debido a la carga 1 es igual al potencial que se me origina debido a la carga. Bien, ahí podemos ver la resolución para este ejercicio, una variante, una forma diferente de plantear algún problema de lo que son potenciales eléctricos, pero la formulita es la misma, que es igual a cualquier potencial y el valor es igual a la constante multiplicado por la carga,
y dividido entre la distancia donde queremos calcular el potencial. Esta es una variante sencilla, cortita. Copiémoslo por favor la resolución de este ejercicio. Si hubiese alguna duda, podemos ayudarle. Y los que terminan de copiar y gustan retirarse de la reunión lo pueden hacer. Hoy vamos a ver este subtítulo. La siguiente clase vemos la otra parte de esta unidad, que serían condensadores o capacitores. Bien, ahí vamos a quedar por hoy. Si ya terminaron de copiar y gustan retirarse de la reunión, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo voy a dejarle esta pantalla un par de minutos más para quienes no hayan terminado aún de copiar a sus apuntes. Y en ese tiempo, bien, sí. Va a disculpar. ¿El práctico lo subirá este fin de semana? ¿Y solamente será por la unidad 1 o también entrará la unidad 2? Yo creo que va a ser de la unidad 1 primero. Voy a trabajarlo el fin de semana y hasta el día lunes se los paso el práctico. Yo creo que se los voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan más a mano. Sí, ingeniero, listo. Es que como dice que la plataforma anda un poco mal. Sí, lo vamos a manejar a través del WhatsApp. Bien, ya listo. Gracias a todos, nos estamos viendo. Yo la dejo esta pantalla un par de minutitos más. Antes que se vaya, las constantes ahí se simplificaron, ¿no? Sí, se simplifican. Como hay una igualdad, la constante, si la pasamos al otro miembro, se va a dividir, y una que tenemos en el numerador se simplifica. Ah, ya listo. Gracias, ingeniero. Bien, no, ¿de qué? Si no hay más dudas, gracias, nos estamos viendo, jóvenes, lunes. No lo escucho. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Bueno, hasta luego, gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias por todo. No, a ustedes las gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Inge, Sí, lo escuchamos. ¿será que me lo puede colocar la pantalla del comienzo? Es que me faltó colocar la fórmula del potencial eléctrico. Ya, claro que sí. ¿De este ejercicio o la parte de definición necesita? De magnitudes escalares, la que avanzamos ahora. El potencial eléctrico, quiero su fórmula. Ya, claro que sí. Démosles un minutito que terminen de copiar sus compañeros y la ponemos en la pantalla ahí. Ya. Y esperamos un momentito que terminen de copiar. Por ahí falta alguien que termine de copiar y la vuelvo la pantalla a la parte donde está la formulita. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias, jóvenes, hasta luego. Bien, voy volviéndola hacia la pantalla que nos pedía su compañero. Creo que era ahí, ¿no? El potencial eléctrico es igual a K por la carga Q dividido entre R, que es la distancia. ¿Me confirma si esa es la pantalla que necesitaba? La siguiente, Ya, la que viene. Claro que sí. Esta de ahí. Sí, esa. Ya lo copié, Inge. Bien, perfecto. Voy dejando de compartir. Nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.